Bienvenidos a la séptima sesión de este curso de la teología bíblica y el panorama de la Biblia entera. Hoy vamos a hablar de los pactos del Antiguo Testamento y el propósito de Dios. Ustedes ya han tenido dos sesiones en que han escuchado de estos pactos, la introducción conmigo y después la enseñanza del proyecto Biblia. Pero hoy vamos a ver cómo vemos todo el propósito de Dios a través de estos 7 pactos. Entonces, vamos a empezar con Génesis 1 y ver cómo a través de los 7 pactos vemos cómo Dios está revelando su plan perfecto para nosotros y a través de esa historia. Entonces empezamos con el primer pacto, se llama el pacto edénico. El pacto edénico en el jardín de Edén. Y Dios ha creado todo el mundo, ha creado a Adán y Eva. Y en Génesis 1, versículos 26 a 29, Dios dice a Adán y Eva: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó el ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastren por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Entonces, eso es la promesa en el jardín. Ellos están viviendo en una relación perfecta, sin pecado, y tienen un solo propósito: sean fructíferos y multiplíquense. Ellos tienen dominio sobre los animales, sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Adán tenía un trabajo, pero entró un serpiente. Y Adán tenía el trabajo de tener dominio sobre los animales y podía aplastar Satanás en este momento, pero ¿qué hizo? Nada. No le protegió a Eva de esta serpiente. Entró el pecado en este momento con la tentación de Eva, que comió del árbol. Entonces, se cayó el mundo en el pecado y desde este momento entramos con una necesidad que solamente Dios puede solucionar. Entró el pecado y entró la muerte en este momento a través del pacto edénico. Y el mundo estaba en destrucción desde este momento. La muerte entró y el hombre estaba separado de Dios desde este momento, porque Dios es santo y no puede estar con nosotros en medio de nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasó? Algo que vemos muchas veces en la Biblia es que después de las consecuencias del pecado, Dios nos da una promesa. Dios es fiel en darnos una promesa de esperanza después de las consecuencias del pecado. Y vemos la primera promesa de Jesús en Génesis 3, en el segundo pacto, el pacto adánico, en que Dios les encontró a Adán y Eva escondidos, y Dios les dijo que Él iba a enviar un redentor,
Eso es la primera promesa de Jesús. Dice en Génesis 15, un versículo tan importante. Y Dios está hablando al serpiente, está hablando a Satanás. Y él dice, y yo pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces eso es una promesa y una profecía que Cristo va a venir para aplastar a Satanás, para solucionar el problema del pecado, pero Satanás va a morderlo a través de enviarlo a la cruz, a través de castigarlo con los pecados del mundo que Él tomó en nuestro lugar. Entonces tenemos este pacto adánico. Y después el mundo se fue pecando. Y era un desastre el mundo. Y Dios decidió inundar todo el mundo con la gran inundación en Génesis 6. En Génesis 6 vemos esa historia. Y después de esa inundación, vemos el tercer pacto, el pacto noémico, en que Dios va a empezar de cero con la familia de Noé para restaurar la humanidad y cumplir su promesa a través de esa familia. Entonces, dice en Génesis 9, 1 y 2, que la familia de Noé van a ser fructíferos y se van a multiplicar y llenar todo el mundo. Es la misma promesa que Adán y Eva recibieron en el jardín de Edén. Entonces vemos que Dios está siguiendo con su promesa para enviar un redentor a través de la línea de Adán y Eva. Entonces no puede destruir todas las familias porque Él es fiel y Él va a cumplir su promesa. Entonces a través de la familia de Noé, Él va a enviar un redentor para cumplir su promesa a Eva, que a través de ella viene el redentor. El que va a solucionar nuestro problema con el pecado. Después vemos el cuarto pacto en Génesis 12. Y Génesis 12 es el nacimiento de la nación de Israel a través de la familia de Abraham. Y eso es el pacto abrámico. Y vemos en el pacto abrámico que Dios dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Me encanta esa historia y este pacto porque inmediatamente antes de esa historia es la historia de Torre de Babel. En la Torre de Babel vemos que era una confusión por los idiomas y por eso se extendieron naciones y familias sobre toda la tierra. Y en eso estaban alejándose de conocimiento de Dios. Pero aquí, inmediatamente después de una consecuencia del pecado, tenemos una promesa en este pacto abrámico. Y la promesa es que a través de la nación de Israel viene este simiente que es la promesa a Eva de Dios. Viene este simiente a través de la familia de Abraham como la nación de Israel para bendecir y restaurar todas las naciones y todas las familias a Dios. Entonces vemos este pacto como Dios
siempre ha tenido un plan. Dios nos creó para vivir en el jardín de Edén en una relación perfecta con Él. Pero por el pecado no podemos vivir en una relación perfecta por nuestras obras, porque somos pecadores. Entonces vemos las promesas con Adán y Eva, la promesa con Noé y su familia, y ahora esta promesa para cumplir el propósito de Dios para bendecir todas las naciones, todas las familias, a través de la nación de Israel. ¿Quién vino de Israel? Jesús. Eso es otra promesa de Jesús en este pacto. Después tenemos mucha historia, pero llegamos a Éxodo y Israel está saliendo de Egipto y llegan al momento en que van a recibir la ley. Y en recibir la ley vemos el quinto pacto, el pacto mosaico y el pacto con Dios, con su ley para su pueblo. Y Dios dice: yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Eso es el pacto, que ellos van a tener una relación íntima y Dios les va a dar una ley, una manera para relacionarse con Él. Todavía el pecado fue un problema para solucionar, pero Él tenía un plan intermediario en que ellos pueden ofrecer sacrificios y tener una manera para vivir, para tener relación con Dios. Dios siempre ha querido vivir en relación con nosotros y vemos la formación del tabernáculo en que Dios vivía en medio de su pueblo. Eso es parte de este pacto con el pueblo de Dios y Dios. Entonces tenemos el pacto mosaico y la ley de Dios. Después pasamos 500 años y tenemos el reino de Rey David. Y Rey David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces en este momento vemos que Dios y David tenían una relación especial. Y en 2 de Samuel vemos la historia como Dios hizo un pacto con David, el pacto davídico. Y él dice en versículos 12 al 16: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Está hablando de Salomón. Pero seguimos. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora vamos a hablar de Jesús. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré a mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Eso es la promesa que el trono de Dios va a reinar para siempre a través de Jesús, que viene de la familia de David. Por fin tenemos el séptimo pacto, el nuevo pacto. Y los profetas están hablando del pueblo de Dios en el exilio. Y están dando palabras de esperanza. A pesar de este exilio, Dios tiene un plan para nosotros y para la humanidad. Y dice en Jeremías 31, en el nuevo pacto, dice, versículo 31, vienen días,
afirma el Señor, en que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, que no sea el Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirme al Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Todos los 7 pactos están apuntando a la promesa de Cristo y la restauración de una relación perfecta con Dios. Eso es el propósito de Dios en la Biblia para nosotros, que sabemos de esa historia. Pero algo que vemos es que no solamente nosotros en la Biblia tenemos las promesas, también vemos el cumplimiento. El nuevo pacto vemos en el momento en que Jesús está compartiendo la Santa Cena con sus discípulos, que Él dice que esto es mi cuerpo, el pan, pero también esto es el nuevo pacto en mi sangre. Este vino no es vino, es el cumplimiento del nuevo pacto en mi sangre que está derramada para perdonar los pecados del mundo. Eso es el nuevo pacto. Vemos el cumplimiento de esta promesa. También la promesa del Espíritu Santo que viene. Vemos en Hechos 2, cumplimiento de este nuevo pacto. Vemos el cumplimiento del pacto davídico en las genealogías en Mateo 1 y Lucas 3, en que podemos ver que Dios envió su Hijo a través de la línea de David, de la genealogía de David. Dios está cumpliendo su promesa a David y este pacto para que nosotros podamos reconocer que Jesús es el Mesías. Vemos en Gálatas 4 que Cristo vino para cumplir la ley. Para cumplir la ley, para que nosotros tengamos una relación con Dios en libertad. Que tenemos libertad para conocerlo, para vivir en una relación perfecta a través del perdón y la justificación de Dios sobre nuestras vidas, porque ahora estamos en Cristo. Vemos el cumplimiento de este proceso de cumplir el pacto abrámico en Hechos 2. Recuerden la historia que Pedro empezó a predicar a través del empoderamiento del Espíritu Santo y los otros apóstoles empezaron a predicar en diferentes idiomas. Y vemos la restauración de naciones y este movimiento de Dios para ir y hacer discípulos hasta los confines de la tierra. Vemos en el pacto adánico en que Dios le dio una promesa a Eva que el hijo de Eva va a aplastar la cabeza de Satanás. Y en Romanos 16:20, Pablo nos asegura que nosotros vamos a ser los pies de Cristo. Y dice en Romanos 16:20 que a través de los pies de la iglesia nosotros, Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. Y somos la iglesia victoriosa y estamos parte de este proceso de restauración del mundo porque somos parte de la historia de Dios. Y en Apocalipsis 21, versículo 1, vemos que Dios va a restaurar el mundo y vamos a ser parte de un cielo nuevo y una nueva tierra. Y eso es el cumplimiento, la restauración del jardín de Edén, esta relación perfecta.
Y eso es lo que Dios siempre ha querido con nosotros, es esta relación perfecta. Un nuevo cielo, una nueva tierra, no es lo que es importante. Esta relación que Dios quiere con nosotros es lo que es importante a Dios. Entonces vemos cómo Dios está cumpliendo, restaurando el mundo hasta su primer pacto con la humanidad en una relación perfecta. Los pactos nos ayudan a entender la historia de Dios. Y Dios siempre ha tenido un plan para salvarnos y para ver esta relación perfecta con nosotros. Vamos a seguir estudiando el arco narrativo de Dios a través de temas de la teología bíblica y ver cómo toda la Biblia se conecta para decirnos una sola historia de Dios, que Dios nos ama y tiene un plan para nosotros. Nos vemos en la próxima sesión.